Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio. Este curso, lo hemos señalado en distintas ocasiones, lo estamos planteando con el hilo conductor de ir trabajando, hablando de distintas problemáticas cotidianas del día a día de la gente, dándoles un poco ese enfoque o esa lectura desde lo económico, pero con una visión de lo económico más amplia que la que suele abundar en las facultades de economía, es decir, sin una economía sin orejeras y que dialogue con la ecología, con la ciencia política, con la sociología y otras muchas disciplinas. La sesión de hoy lleva por título Un modelo energético que pasa factura. Hablaremos seguramente del precio de la luz y del gas, pero no solamente de eso. De ahí, bueno, el título precisamente habla de que pasa factura porque hoy, como sabéis, pues son muchas las personas que declaran que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Se calcula que en torno a los 5 millones, según la Asociación de Ciencias Ambientales. Y esto seguramente tiene que ver con otras dimensiones de ese pasar factura del modelo energético que podrían ser notablemente la dimensión ambiental, pero relacionada con la económica y la social, sin duda, como puede ser por el hecho de que un modelo económico que es insostenible medioambientalmente es un modelo energético que es insostenible medioambientalmente, es un modelo energético que afecta en lo local a la salud de las personas y en lo global también a la salud de las personas, pero por una vía, digamos, más compleja, como puede ser el cambio del clima o como puede ser otros deterioros ecológicos. Y sin duda, el país en el que vivimos es uno de los lugares que geográficamente se puede ver más afectado por esto del cambio climático, ¿no? Pero también nuestra economía, al ser una economía que basa su modelo energético fundamentalmente en la importación de recursos de otros países. Así que hoy lo que vamos a tratar de hacer de una manera o de otra es ir entrelazando estas problemáticas pasando por la estructura económica de ese sector energético, así como la relación que esto tiene con la política. Y para eso contamos con dos personas que son, por un lado, Alba del Campo y, por otro lado, Mario Sánchez Herrero. Alba es periodista, activista ecofeminista y lleva 3 años asesorando, colaborando con el Gobierno Municipal de Cádiz. Quizás hoy no es su mejor día, pero tampoco lo es el mío ni el de mucha gente de aquí, supongo, por las noticias que hemos recibido de Andalucía ayer. Creo que nadie de aquí estará demasiado contenta con lo que ha sucedido de la entrada en el Parlamento de Andalucía de la ultraderecha. Pero bueno, también una de las razones también por las que invitábamos a Alba es porque también ha realizado 2 documentales sumamente interesantes ligados al modelo energético español que son Oligopoly 2 y Oligopoly Off. Así que también con ella hablaremos de las alternativas a este modelo energético. Y por otro lado, Mario Sánchez Herrero es una de esas personas polifacéticas que no sabes muy bien por dónde presentarla, por dónde empezar a presentarla, pero lo más sencillo de entrada es que es profesor de Economía en la UCM, pero también trabaja en ECOO, que es una empresa de la economía social y solidaria de Madrid, dedicada a la socialización de pequeñas plantas solares de tejado y otras muchas cuestiones que él nos puede contar. Pero además es una persona muy activa dentro de lo que es la economía social y solidaria en Madrid en distintos ámbitos. Va a empezar porque es uno de los fundadores, con otra gente, del propio Teatro del Barrio. Y además para mí es un placer invitarle hoy porque también ha sido quien ha empezado a dinamizar el curso de Economía de la Universidad del Barrio junto con Nuria del Río. Y fuisteis vosotros quienes nos pasasteis el relevo, de hecho. Así que, nada, vamos a empezar contigo, Mario. Si te parece, empieza tú con tu propia visión del asunto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, José. La verdad es que ha mejorado mucho este curso de Economía de la Universidad del Barrio desde que tú lideras y organizas. Y a pesar de todo has decidido contar conmigo y yo voy a intentar estar a la altura.
Y como tengo muchas cosas que contar y tenemos mucha prisa por dejar que yo cuente cosas para que empiece a contar la Salva, pues le damos, ¿vale? Y confiando en que se vea mínimamente bien las presentaciones que tenemos delante, mi función aquí es hacer una introducción general del sistema energético con una mirada un poquito más atenta al sistema eléctrico. No sé si estoy suficientemente cerca del micrófono o estoy lejos, si se me está... Genial. Y para eso, pues partimos de este esquema que el Ministerio actualiza todos los años en unas jornadas en las que se presenta la evolución del sistema energético en nuestro país y que, como podéis ver, por supuesto, estas presentaciones estarán a vuestra disposición posteriormente cuando la gente que organiza ahora mismo el curso lo ponga en la web o donde sea que se pone, ¿no? Se acaba poniendo. En el Facebook de teatro. Perfecto. Y en la web también lo ponemos. Muy bien, entonces podréis dedicarle algún tiempo más, si es que tenéis interés, a ver el detalle del contenido de las diferentes diapositivas que aparecen aquí. Pero como veis, aquí está la estructura energética de España. Hay una distinción en las dos columnas de los extremos entre energía primaria y energía final. En realidad, no quieren, o sea, digamos, esa comparación entre un tipo de energía y otro no tiene nada más que ver con el hecho de que parte de la energía primaria se tiene que transformar para ser utilizada, fundamentalmente para producir electricidad. Y como veis, hay una pérdida de 128.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo. ¿Se ve esto? Si hago este gestito, ¿se ve en la pantalla? Sí. Genial. Vale, pues estupendo. 128.000 kilotoneladas que pasan a 88.516 de energía final. Veis que en los componentes de energía primaria están las materias primas de diferente naturaleza y no aparece, por ejemplo, la electricidad porque no es una energía primaria, sino que ya es una energía de uso, energía final. Es interesante, aquí nos podríamos detener mucho rato, pero pongo el acento sobre los aspectos que yo considero más relevantes. José nos decía que hay una dependencia extraordinaria de las importaciones de combustibles o de materias primas energéticas y efectivamente es así, como podéis ver, los productos petrolíferos, el gas natural, la energía nuclear, que todo el combustible nuclear se importa, y también el carbón en buena medida. Como veis, representan los combustibles fósiles un porcentaje que está aproximadamente en el 80%. Si le sumamos la nuclear, casi llega al 90%. Y todos esos combustibles fósiles, la nuclear, todo eso se tiene que importar. Por lo tanto, nuestro nivel de dependencia energética con el exterior es tremenda y veremos las implicaciones que tiene eso un poquito más adelante. Lo siguiente sobre lo que quería poner el acento es sobre lo que representa la electricidad en nuestro sistema energético, que a veces caemos en la confusión de asimilar energía y electricidad y a veces, por no repetirse en los discursos, uno acaba por utilizar, cuando quiere referirse a electricidad, habla de energía e incluso al contrario, cuando habla de energía, habla de electricidad. Y como veis, sin embargo, la electricidad no llega ni siquiera a la cuarta parte de la energía que se consume en nuestro país. Por lo tanto, pues transformar el modelo energético en buena medida va a suponer electrificarlo, ir hacia amplificar el vector eléctrico, pero vemos que todavía tenemos un recorrido grande para conseguir ir hacia un sistema energético más electrificado. Y digo que vamos hacia un modelo más electrificado porque las tecnologías renovables más solventes y más competitivas, digamos que recurren a la electricidad digamos que se convierten en electricidad para ser utilizadas. Voy a complementarlo con un cuadro muy similar que veréis a continuación. Se ve chiquitito ahí. Pero digamos que lo que merece la pena de este cuadro, aunque no se vea muy bien, lo veréis luego en casa cuando cómodamente consultéis vuestro Facebook, pues lo que quiero destacar es, aunque sean datos del 2014, como veis, son datos de unos buenos amigos nuestros, de Alba, de José y míos, como son el Observatorio Crítico de la Energía, que son unos cuantos locos que se dedican desde la ciencia a intentar aportar datos solventes con los cuales poder argumentar
la transición energética o los que defendemos la transición energética? Pues los que hicieron el observatorio con datos de 2014 fue proporcionar prácticamente el mismo tipo de información, digo, pero con algún dato adicional. Aquí, aunque no lo leáis, lo que está diciendo es qué porcentaje del petróleo proviene de importaciones. Y, insisto, no lo leéis, o si lo leéis tenéis una vista muy fina, es el 99%. El 87% del carbón, el 100% del gas natural y el 100% del uranio. O sea que esto que contábamos antes de la dependencia del exterior en lo que a combustibles fósiles se refiere, pues aquí aparece documentado. Y la otra parte, o la otra información que nos aporta esta otra tabla es los diferentes servicios, cuál es el uso que le damos a la energía en nuestro país. Y como veis, la parte del león se la lleva el transporte, con un 37%. O sea que cuando nos preocupamos del impacto medioambiental que tiene el transporte y los combustibles fósiles del transporte, también no solamente es el impacto en nuestra salud o en el medio ambiente, sino también lo que de dependencia energética está relacionado con el transporte, porque, insisto, el 37%, y como ya imagino que no hace falta que se explicite y tenéis todos en la cabeza, la mayor parte de este transporte son combustibles fósiles, petróleo, básicamente, ¿no? El 30% la industria, el doméstico tiene un 18%, o sea que también hay un enorme recorrido en el uso, en ahorro y eficiencia relacionado con el uso residencial. Y ya 11%, y ya por último agricultura, 4%. Seguimos raudos, así mantengo vuestra atención y llegamos a contar más cosas, que es de lo que se trata. Bien, aquí vemos la estrecha, aquí lo que se pretende mostrar es la estrecha vinculación, también era obvio que existía estrecha vinculación entre crecimiento económico y consumo energético. Vamos poco a poco desacoplando el crecimiento económico del consumo energético gracias a ahorro y eficiencia y también a un poquito de economía verde, pero todavía la vinculación es muy elevada y, como veis, hemos llegado, cuando la economía se ha recuperado, hemos empezado a crecer en los últimos años, también se ha recuperado el crecimiento que había decrecido en años previos, el crecimiento, digo, de consumo energético para alimentar ese crecimiento económico. Bien, esto es una introducción rápida a lo que es nuestro sistema energético. Ahora vamos a ver un poco los impactos que se han contado aquí mucho y que José y la gente que ha venido invitando lo ha contado más, pero bueno, no está nunca de más recordarlo. Y en este caso, de lo que estamos hablando aquí es de el día en el que cada uno de los países... Esto se trata de que agudicéis la vista, ¿vale? Trabajéis la vista del lince que tenéis para ver estas diapositivas. Esto, sí que lo veis, viene a representar lo que es el planeta mundo, la Tierra, ¿vale? Y aquí pone 2018, eso se lee, ¿verdad? 2018 se llega a leer. Luego ya lo que no se empieza a leer es el día, la fecha en la cual cada uno de los países del mundo ha agotado sus reservas ecológicas. Y, por supuesto, que los países más insostenibles del mundo, muchos de ellos son los países de la península arábiga, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, pero también está, por ejemplo, Luxemburgo. Digamos que lo que pretende representar este gráfico es, para países con una superficie muy pequeña, digamos que la huella ecológica es muy superior al recurso ecológico con el que cuentan los países, de tal manera que lo que están es consumiendo capacidad ecológica de recursos y de capacidad del planeta para reciclar los residuos, están agotando no solamente su biocapacidad, la que les proporciona su superficie, sino también la biocapacidad de otros países. Y también, como sabemos, estamos ya agotando como especie la biocapacidad del planeta. Año a año se adelanta antes el día en el que ya se ha agotado la biocapacidad por el uso irresponsable de los recursos. Pues para localizar, aquí está Estados Unidos, el 15 de marzo ya ha agotado su
hucha ecológica anual y ya empieza a consumir la de otros estados o las del futuro. Está Canadá, Kuwait, Dinamarca y España está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. España. Si no lo ves tú ahí. Sí, aquí pone, el 11 de junio pone Spain. Spain. Estamos con las islas Fiji y con China. Spain está el 11 de junio. Hemos agotado los recursos que teníamos para todo el año, los recursos ecológicos que teníamos para... Es decir, que está bien que incluso en países como el nuestro, que no son especialmente intensivos en el uso de combustibles y en el uso de energía, nos demos cuenta de que no estamos haciendo nuestra parte, que estamos consumiendo más que lo que la biocapacidad que nos proporciona nuestro suelo nos permite. Así que todo lo que consigamos avanzar en tomar conciencia y en actuar para reducir nuestra huella de consumo energético es clave, a título individual y a título colectivo. Esta sí que me la salto deprisa porque ya os la sabéis, ¿vale? Digamos cómo ha evolucionado la temperatura media en el último siglo, y lo rojo, en principio, mal, ¿vale? Eso que pone rojo, mal, caca, ¿vale? Lo que quizá no hayáis visto mucho es esto, y así me tiro un poco el pingüín de que soy profesor de economía. Lo que presentamos aquí es la balanza comercial de España comparada con la balanza energética. El color rosita, que luego se entremezcla con el azul o se oculta detrás del azul, representa la balanza comercial. Y vemos, por ejemplo, cómo en el año 2007, en el punto álgido antes del boom, antes del desplome, teníamos un déficit de balanza comercial del entorno de los 100.000 millones de euros, que prácticamente representaba el 10% del PIB de España. Bueno, es una de las distorsiones más expresivas a las que nos llevó el desatado crecimiento cabalgando sobre la burbuja inmobiliaria. Llegamos a tener un déficit con el exterior de 100.000 millones de euros, insisto, del 10% del PIB, que venía a acumularse con porcentajes similares de años precedentes. Es decir, que ahora mismo que tenemos, como veremos a continuación, una deuda con el exterior muy abultada, en parte se explica por los desfases o el descontrol del pasado boom económico, en el que invertimos, sobre todo en inmobiliario, mucho más de nuestra capacidad de ahorro. Pero donde quería poner el acento era en la parte de déficit crónico que debemos a nuestra dependencia energética. O sea, cuando solamente consideramos en la balanza comercial los rubros o productos que tienen que ver con la energía, pues como veíamos antes con la dependencia que tenemos en combustibles fósiles y en uranio, pues eso se traduce en que efectivamente la balanza energética es tradicionalmente deficitaria en nuestro país. Siempre lo ha sido y vamos a ver si deja de serlo, pero parece que todavía le queda un tiempo para seguir siéndolo. Hasta el punto de que cuando ya finalmente la crisis iba eliminando o eliminó buena parte de ese déficit comercial que arrastrábamos de los años del boom, llegó un momento en el que el déficit comercial era menor que el déficit de la balanza energética. Es decir, que en estos años que veis aquí, en los que el azul se ve con claridad, incluso nos acompaña hasta prácticamente el final, hasta el día de hoy, en las zonas que veis azul son periodos en los que, si no hubiera sido por la dependencia energética, nuestro país hubiera tenido o empezado a tener un superávit de dimensiones ya respetables. Un superávit comercial, no superávit de balanza de pagos, sino un superávit comercial de dimensiones bastante respetables. Así que, digamos que otro de los problemas que nos traslada el hecho de tener el modelo energético que tenemos es la extraordinaria dependencia que tenemos con el exterior, no solo desde el punto de vista energético, como acabamos de mostrar, sino también desde el punto de vista financiero.
La deuda, con una publicación de hace un tiempecito, hace no mucho, no ha variado mucho desde entonces. La deuda externa de España alcanza máximos históricos por importe de 1,9 billones de euros. Como el PIB de España siempre se dice que es 1 billón de euros, es más, ahora ya es más, pero lo podemos tomar como referencia y no andamos muy desencaminadas. Sería un billón de euros, pues prácticamente lo que debemos al exterior son 2 billones de euros, que es como el doble. Este dato es un poco, hay que corregirlo, porque no solamente es el dinero que prestan a la economía española desde el exterior, también hay que tener en cuenta el dinero que desde España se presta al exterior. Por lo tanto, el dato relevante es el del saldo de deuda con el exterior, que está en el entorno de los 800.000 millones de euros. Y aquí me detengo un momento, muy poquito, pero un momento para explicar por qué esto es importante. Ahora mismo estamos viviendo una época de calma en lo que a financiación de nuestra economía se refiere. Si seguís el dato de la prima de riesgo, seguís constantemente el dato de la prima de riesgo, es algo que hacéis, ¿no? O sea, os levantáis por la mañana y miráis si ha evolucionado la prima de riesgo en un sentido o en otro. Quizá haya alguien que no sepa muy bien aterrizar el concepto de prima de riesgo, y lo cuento, por lo tanto, de manera telegráfica. Es el diferencial en tipo de interés que tiene la deuda pública española respecto a la deuda pública alemana, que es en principio la más segura y por lo tanto la que paga un tipo de interés más bajo. El Estado alemán, para endeudarse a 10 años paga un tipo de interés del entorno del 0,4 o 0,5 y en nuestro país tenemos que pagar algo así como el 1,5 o 1,6. Es decir, tenemos una prima de riesgo de lo que llaman 100 puntos básicos. Eso es un tipo de interés. La deuda pública en España paga un tipo de interés significativamente más bajo de lo que paga la deuda del gobierno federal americano, un poco para ponerlo todo en contexto. Eso, que en principio está bien, en realidad es la consecuencia de la excepcionalísima política monetaria que desde hace unos años lleva implementando el Banco Central Europeo, que en un momento dado, para sacar a Europa de la crisis y también del riesgo de deflación, se decidió a darle a la máquina de imprimir billetes en un orden de magnitud que ha multiplicado por 3 su balance. Es decir, ha impreso billetes a toda velocidad. Ya sé que ya no se imprimen billetes, son anotaciones informáticas, pero ha creado dinero de la nada hasta el punto de multiplicar por 3 el dinero que tenía en su balance antes de empezar la crisis. Y todo ese dinero se ha inyectado en el sector financiero europeo comprando deuda pública. Y en ese comprar deuda pública ha permitido que los estados se endeuden a tipos de interés extraordinariamente bajos. Pero quizá algunos y algunas recordéis que hace no mucho tiempo España, o al menos su sistema financiero, tuvo que ser rescatado por Europa. Fue aquel entonces en el que la prima de riesgo se había disparado, no sé si eran 600 puntos básicos. Lo que ahora mismo es 100 puntos básicos, se había disparado un 6%. Es decir, que ya los prestamistas internacionales no confiaban en España y le exigían por ese motivo un tipo de interés más alto. En estos momentos, la deuda pública española, no sé si estoy hablando de demasiados conceptos demasiado deprisa. ¿Me seguís más o menos? Cabecead si es así y si no es así. O sea que ahora mismo el Estado se endeuda a un tipo de interés muy bajo gracias a que el Banco Central Europeo se ha decidido alocadamente, yo creo que alocadamente, a comprar deuda pública de los estados como si no hubiera un mañana. Comprando deuda pública ha conseguido, es un comprador tan poderoso y con tal capacidad de compra que ha conseguido reducir el precio de esa deuda pública, el interés que se paga, hasta niveles extraordinariamente bajos. Entre tanto, el Estado, las administraciones públicas en España han seguido incrementando el volumen de su deuda. El déficit público ha seguido existiendo en las diferentes administraciones y ahora tenemos una deuda pública que representa algo así como el 100% del PIB, como 1.200.000 millones de euros de deuda pública. Que tengamos
casi el 100% del PIB en deuda pública y solamente estemos pagando un 1,5 o un 1,6% de interés por nuestra deuda pública es absolutamente excepcional y es consecuencia de esa política del Banco Central Europeo. ¿Cuándo está previsto que acabe esa política expansiva del Banco Central Europeo? A finales de este año. Y a finales de este año, por consiguiente, quizá empezaremos a ver cómo las nuevas emisiones de deuda pública del Estado empiecen a salir con tipos de interés crecientes. En vez del 1,5, a lo mejor empezarán al 1,8 y dentro de un año quizá estemos en el 3% de interés. Y como nuestra deuda pública representa el 100% del PIB, si ahora mismo toda la deuda pública se financiara a ese nuevo tipo de interés del 3%, tendríamos que estar dedicando a pagar solamente intereses, es decir, dinero que se va y no sirve para nada, el 3% de nuestro PIB, solamente por la parte de la deuda del Estado y de las administraciones públicas. Todo este rollo que habéis seguido con paciencia infinita para decir que si estamos endeudados con el exterior en 800.000 millones de euros y desaparecen las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo y tenemos que recurrir a los mercados internacionales de capitales para financiar esa abultada deuda pública y esa abultada deuda exterior, digamos que estamos en riesgo de que en cualquier momento la economía española dé un poquito menos de confianza porque no crezca lo que los mercados internacionales necesitan y el tipo de interés en general empiece a subir. Y eso puede ser para un país tan endeudado con el exterior, le supone para un país tan endeudado con el exterior una enorme fragilidad. Y acabo por hilar todo lo que yo pretendía, que era la dependencia energética nos provoca o induce a que tengamos dificultades para tener equilibrio de balanza de pagos. Es decir, que tenemos tendencia a endeudarnos crónicamente con el exterior. Y siendo así, estamos muy expuestos a los prestamistas internacionales que tienen que cubrir ese desfase entre compras y entre importaciones y exportaciones. Entonces, conseguir resolver de una vez por todas el irracional o insostenible sistema energético no solamente tendría ventajas en el ámbito energético y en dependencia industrial, sino que también tiene, y no pocas, ventajas desde el punto de vista de estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país. Por lo tanto, cambiar a un modelo energético con otras fuentes energéticas es esencial por más motivos de los que veíamos inicialmente. Vale. Este cuadro lo que muestra es la evolución, ya pasamos a la generación eléctrica, la evolución de las diferentes fuentes energéticas. En las columnas de la izquierda están los teravatios hora y en la columna de la derecha un dato que nos resulta más entendible, que es el porcentaje de participación de las diferentes tecnologías. Solamente quiero que os fijéis en la hidráulica, el 2017, un año de mala hidraulicidad, es decir, con pocas lluvias, y el resultado final es que lo que no se produce con las presas, como veis, se produce con el carbón, 3 puntos porcentuales más que el año anterior, y se produce con los ciclos combinados de gas, es decir, otros 4 puntos porcentuales, 3 y 4, 7, aquí está la diferencia. Es decir, que lo que no producimos en un año en el que haya poco recurso hidráulico, automáticamente de lo que se tira es de centrales que disparan las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto seguramente lo conocéis. El flujo físico de la electricidad. Digamos que hay fundamentalmente cuatro roles o 4 agentes dentro del sistema eléctrico. Está la generación, que está liberalizado, es decir, ahora mismo podéis, si os apetece, construir una central nuclear. Mañana os juntáis los 4 eurillos necesarios y montáis una nuclear. Está el transporte, que está en manos, es un sector regulado porque es un monopolio natural, está en manos de Red Eléctrica de España. Está la distribución,
que es, digamos, desde los centros de transformación que están a las entradas de las ciudades, los cables que llegan hasta tu casa, que se ocupan determinadas compañías muy concretas, que todos les podemos poner nombres, ahora se lo pondremos, de hecho. Y luego está la comercialización, que está liberalizada también, hay muchas comercializadoras y algunas seguramente recomendará Alba. Bien, esta es la concentración. Tampoco se ve muy bien, pero algo... O sea, la que se ve muy bien, por ejemplo, es en el transporte. ¿Veis el transporte? Pues el transporte, el 100%, se ocupa Red Eléctrica de España, que es la de las torres estas enormes que vemos cuando vamos por la carretera. Y luego vamos a ver el resto de, digamos, fases por las que pasa la electricidad. Como veis, aparece Gas Natural Fenosa, que es ahora Naturgy, ¿vale? Ya le ha quitado lo de gas. Y ya es Naturgy. Iberdrola, Endesa, E.ON y EDP. Yo creo que ahora es Viesgo. Viesgo, ahora se llama Viesgo, ya no es Viesgo porque lo ha comprado Repsol. Bueno, aquí están haciendo sus trapis, pero estas son las principales, las históricas 5 grandes compañías eléctricas de nuestro país. Luego está Red Eléctrica y luego está este concepto de otros. Y solamente quiero mostraros que en generación, otros representan el 32,70% de toda la generación. En la distribución, otros son el 1,95% y en la comercialización el 12,68%. Estos son datos del año 2016. ¿Vale? O sea que estamos hablando de un sector que, como veis, está extraordinariamente concentrado. Cuando se habla de mercados liberalizados, hay que ponerlo esto en sordina, porque por mucho que nos creamos esto de la competencia oligopolística, digamos que es muy tentador para agentes que representan el 70% en generación y el 88% en comercialización, que haya cierta coordinación entre esos agentes para que los precios vayan en una dirección o en otra. Esto llevaría muchísimo tiempo de explicación. Esto os lo lleváis de deberes a casa y en el examen que vamos a hacer la semana que viene os lo traéis estudiado y lo vemos con tranquilidad y si hay dudas mandáis un correo electrónico. Estos son los diferentes componentes de estructura de costes del sistema eléctrico, en este caso del 2016. Y solamente voy a fijarme en las cosas más sangrantes, ¿vale? Están los 11.000 euros del pool, digamos del precio mayorista de la electricidad, el lugar donde se intercambian los generadores y los comercializadores la electricidad. Luego están los famosos servicios de ajuste, 800 millones, que no es otra cosa más que cuando Red Eléctrica de España le llega la liquidación de OMIE, es decir, el operador del mercado eléctrico, donde se encuentran productores de electricidad y comercializadoras, dice, en algunas zonas de España no me garantiza la generación suficiente como para atender el consumo que hay en esas zonas. Y, por lo tanto, me gasto otros 800 millones de euros en pagar a determinadas centrales que van a proporcionar electricidad en el lugar en el que yo lo necesito. Aquí hay mucho que contar y mucho escándalo que revelar, ¿no? Cómo no se presentan determinadas generadoras o determinadas centrales de generación en sitios determinados en los que se sabe que van a ser necesarias para cobrar más a través de estos servicios de ajuste que gestiona Red Eléctrica de España. Hay nada más y nada menos que 1.200 millones de pérdidas, electricidad que se pierde en el transporte y en el cambio de tensión. Y luego ya empieza a ver las cosas más sangrantes, ¿no? Yo me voy a fijar solamente en 3, contaría más cosas, pero empiezo con los pagos por capacidad. 730 millones en el año 2016 que se le paga a los propietarios, a las empresas propietarias de centrales de ciclo combinado de gas para que estén disponibles y que en realidad no es nada más que una subvención encubierta que se necesitó poner de manifiesto en el momento en el que, cuando con la crisis económica se desplomó la demanda, las centrales de ciclo combinado de gas, en vez de trabajar lo que necesitaban para ser rentables, empezaron a trabajar nada más que el 10% de las horas disponibles. Entonces, imagino que los presidentes de las compañías eléctricas levantaron el teléfono, llamaron al ministro de Industria y dijeron, oye, esto no nos está dando la pasta que necesitamos, organízanos algo para recibir pasta. Y entonces se inventaron los pagos por capacidad. Esas centrales, como están disponibles, pues se les va a pagar por el mero hecho de existir, sin tener que proporcionar electricidad.
También quiero hablar de la interrumpibilidad, 500 millones de euros todos los años, que se le paga a los grandes consumidores de electricidad de este país, industria pesada fundamentalmente, por el hecho de que Red Eléctrica se reserve la posibilidad de cortarles la luz con un preaviso en caso de que haya desajustes entre oferta y demanda en momentos determinados. Como en nuestro país hay una sobrecapacidad de generación muy superior al pico de demanda, llevaremos como 12 años sin que se haya tenido que recurrir a este servicio de interrumpibilidad. Pero de todas maneras se les sigue pagando porque es una subvención encubierta que se les paga a las grandes consumidoras de electricidad. Me detendría en las primas a las renovables, porque efectivamente tiene también mucho que contar. Pero como solamente me he reservado 3, 4, está aquí la distribución. Veis que el transporte, aquí ponen 1.750 millones. Esto es lo que recibe Red Eléctrica de España. Y me detengo aquí porque es relevante con lo que voy a contar a continuación. Y por último, muy rápidamente, 2.900 millones de euros que pagamos todos los años del pago de la llamada anualidad del déficit de tarifa. Es decir, una deuda que supuestamente hemos contraído con el sistema eléctrico todos los consumidores y consumidoras durante los años de la crisis y que ahora que ha alcanzado una cifra rondando los 30.000 millones de euros y que durante los próximos 10, 12 años vamos a estar pagando dentro de la factura eléctrica para compensar a las eléctricas que no cobraron todo lo que supuestamente tenían que cobrar. Siento ir tan deprisa. Estos son el precio de la electricidad minorista, lo que se paga por la electricidad en los hogares en toda Europa. Y aquí están los primeros países, los países más caros, que son Alemania, Dinamarca y Bélgica, y luego ya en el siguiente tramo, entre ellos se encuentra España, que está aquí, ¿vale? ¿Lo veis? O sea que España está, no son los más caros, están por encima de la media europea, pero está de los más altos. Y España no es de los países, no es comparable, digamos, el nivel de renta per cápita y de renta disponible de las familias para pagar estos precios tan abultados de electricidad. Este es el déficit. Os contaba, hasta 2000, según esta previsión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hasta 2028 vamos a estar pagando esa deuda que contraímos con las eléctricas durante los años en los que con la caída de la demanda no se cobraba suficiente por la venta de la electricidad. Bien, y ya voy acabando, ya os indigno y ya paso los trastos a Alba para que os cuente cómo reaccionar. Esos son los resultados de UNESA. ¿Qué es UNESA? UNESA ya no existe, pero UNESA era la patronal de las grandes compañías eléctricas. Esas 5 que veíamos antes, Gas Natural, Endesa, Iberdrola, E.ON, EDP. Pues aquí lo que he reflejado, a partir de las memorias que publica UNESA, la patronal eléctrica, lo que he reflejado es el porcentaje que de los ingresos totales de estas compañías representan sus beneficios. Y a mí es que me escandaliza que en los años de la crisis económica, 2008, 2009, 2010, UNESA en 2009 las compañías de UNESA todavía estaban ingresando tal cantidad de dinero que le permitía tener unos beneficios sobre facturación del 30%. Luego ya se domeñó un poco, pero sigue estando en unos niveles del 20% sobre facturación. Imaginaos un negocio en el que después de pagarlo absolutamente todo y amortizar todos los elementos de inmovilizado, después de todo, absolutamente todo, te queda un 20% limpio. Pues sigue siendo una barbaridad de dinero. Sobrefacturación es un disparate de dinero. Pues eso es lo que ha recibido UNESA como sector económico o como oligopolio económico de los más poderosos de este país. Pero lo que es indignante en el caso de UNESA todavía lo es más y es algo que no tiene ninguna explicación cuando vemos los resultados de Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España es un monopolio natural. Es ahora mismo una empresa privatizada en un 80% de su capital, manteniendo el 20% el Estado. Red Eléctrica de España, esos 1.750 millones que veíamos antes de transporte
de los costes de transporte. Esos 1.350 millones no los gana en lead en el mercado, no está compitiendo por obtener sus ingresos, sino que Red Eléctrica de España obtiene sus ingresos directamente por una asignación presupuestaria que determina una orden ministerial. La orden ministerial determina que cobren 1.750 millones de euros. Y nos preguntamos, vamos a ver, hay mucha gente a la que se le ha cortado la luz y que lo ha pasado de pena. Alba nos ilustrará extraordinariamente esto. Hay un déficit de tarifa que se ha ido acumulando año tras año a pesar de tener una de las electricidades más caras de Europa. Y eso era compatible en el tiempo con que en el año 2017, 2018, 2019, en los años en los que todo el mundo lo estaba pasando muy mal, Red Eléctrica de España, que, insisto, determina sus ingresos por orden ministerial, estaba teniendo unos beneficios sobre facturación del 35, 37, 38, 40, 42, 39, 42, 46. ¿Pero qué me estás contando? O sea que, digamos, que tus ingresos no es que lo hagas bien o lo hagas mal, es que lo determina una orden ministerial. Tus ingresos, tus beneficios representan el 50% de lo que ingresas. Insisto, después de pagarlo todo, los sueldos de todo el mundo, los intereses de todos los préstamos, todas las amortizaciones de todo el capital, sigues teniendo un beneficio que representa casi el 50% de tus ingresos. Claro, como es un monopolio natural y es una empresa estratégica, no permiten a ninguna otra propietario que tenga más del 3%, pero cuando analizas los que componen el capital de Red Eléctrica de España, están todos los bancos chungos que os podéis imaginar. Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nomura, todos los fondos de inversión más chungos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque esto es la evolución de la cotización de Red Eléctrica de España en el tiempo, mientras que esta es el IBEX 35. Veis que en el año 2008 pues, se produce el batacazo de la cotización de las acciones de las principales empresas de España y cómo desde entonces no se han recuperado. Pero Red Eléctrica no tiene ningún problema. La crisis económica no le afecta, no tiene que ver con ella. Claro, es un chollo lo de tener acciones de Red Eléctrica de España a costa del sufrimiento de mucha gente. Lo último ya. Aquí, antes de dar entrada a Alba, lo que cuento es, bueno, estamos ya en... Pero bueno, está muy bien todo lo que dices, Mario, es todo un escándalo y tal, pero ¿qué podemos hacer? O sea, que de verdad podemos transitar a otro modelo, a otro tipo de modelo energético. Todavía hay muchísima gente con la que me cruzo que sigue pensando que las renovables son el futuro, que son necesarias, que el cambio climático es una realidad, que efectivamente tenemos que hacer algo, pero que es un problema porque las renovables son muy caras. Y que estaría muy bien que pudiéramos hacerlo, pero no podemos permitirnos, desafortunadamente, el lujo de transitar a un modelo en el que las renovables tomen el control. Aquí, aunque no lo veis, yo os juro que lo que aparece en esas dos noticias están contando, por un lado, el precio al que se va a retribuir la central nuclear emblemática en Europa que se está construyendo como referencia de la nueva generación de centrales nucleares, que después de mucha pelea entre el gobierno británico y los propietarios de esa central, la de Hinkley, que son un capital franco-chino, consiguieron arrancarle que iban a cobrar por cada megavatio hora, no es importante que tengáis ese concepto en la cabeza, pero por cada unidad de energía 92,5 libras. Ya sabéis que la libra respecto al euro, digamos que la libra es más cara que el euro, o sea que pongamos que serán unos 105, 110 euros el megavatio hora. Y no solamente es lo que van a cobrar cuando ya esté en operación el primer año, sino que se va a actualizar con el IPC británico a lo largo del tiempo. O sea que sale la electricidad de una central nuclear real, de las que se están construyendo ahora, sale un precio de 105 euros el megavatio hora. Mientras tanto, en México, esto es de 2008, en 2020 va a estar operativa una central fotovoltaica que ha ganado un concurso promovido por el gobierno mexicano y que ha comprometido un precio de $17,7 por megavatio hora.
lo que pasa con el dólar es lo contrario que pasaba con la libra, o sea que estamos hablando de 15 euros el megavatio hora. Y cada año sale una nueva referencia de precio en los mercados internacionales, en los concursos internacionales de los diferentes gobiernos que bajan todavía más esta cifra. Es decir, que producir con nuclear son 105 y producir con fotovoltaica son 15. Y ya está. Y ya. Es lo que hay. Entonces, cuando todavía escuchéis a alguien decir que la nuclear es la barata y las renovables son caras, como vais a tener esta diapositiva, pues se lo mandáis. Le hacéis una foto y se lo mandáis a todos los que os digan esa atrocidad y ese espanto. Y ya está. El examen es la semana que viene y bueno, pues no suspendáis como la última vez. Y ya dejamos nada más y menos que Alba, que os ilustre sobre otras muchas cosas y luego abrimos. Sí. Muchas gracias, Mario. Un placer. Mario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a participar en esta uni del barrio. Me hace mucha ilusión porque este es mi barrio, aunque viva en Cádiz, y felicitarles también por la iniciativa y por lo bueno de este proyecto. Como decía José, no es el mejor día del año. Venimos de unas elecciones en Andalucía que han dado unos resultados muy preocupantes. Para todos los periodos electorales que hay el año que viene, pues digamos que no estamos en el mejor momento. Pero aún así he intentado centrarme la presentación en las alternativas, en las posibilidades, en las digamos, ventanas a la esperanza que hay, porque aunque Mario señale este panorama de un modelo energético controlado por unas pocas empresas y controlado y dirigido por los grandes sectores económicos y financieros, bueno, hay alternativas y hay mucha gente organizándose para ponerlas en marcha. Hablaré un poco retomaré la definición del modelo, así poniendo el acento en algunas cosas que me interesan más, y hablaré luego de las alternativas en general y en concreto de lo que estamos haciendo en Cádiz para darle la vuelta a todo esto. Y quería empezar con una pregunta que nos plantean las compañeras, las mujeres, las defensoras de los territorios allí en América Latina, donde las multinacionales españolas están imponiendo este mal modelo energético, pero con renovables, ¿no? Un modelo oligopólico, contaminante, caduco, que impone unas infraestructuras, mega infraestructuras a la gente de los territorios sin preguntarles si quieren esos megaproyectos, y a costa de violar los derechos humanos allí para imponer este modelo basado en el lucro ilimitado de unos pocos. Digamos que para terminar de definir el modelo, es un modelo que, como sabemos, genera y profundiza grandes desigualdades sociales, no solo en el interior de los países. Aquí vemos cómo ese magnífico lucro se reparte entre muy poquitas empresas, generando grandes bolsas de pobreza energética. También profundiza las desigualdades sociales y las desigualdades entre países, ¿no? Hay unos grandes países que expolian los recursos de otros países, ¿no? Y otro de los puntos también interesantes es pensar cómo afecta nuestro modelo energético a las desigualdades de género, ¿no? Digamos que ahora se está empezando a ver la pobreza energética como un problema que también tiene una dimensión de género, cómo las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, estamos más expuestas a la pobreza energética, sufrimos más la pobreza energética y nos toca gestionarla, ¿no? Esto se ve claramente en los ayuntamientos, en las ONGs, en las delegaciones de asuntos sociales, cómo las mujeres son las que van a solicitar las ayudas cuando todo lo demás falla, cuando no se pueden pagar los recibos energéticos para evitar los cortes de luz, ¿no? Digamos que las mujeres son las que gestionan esta responsabilidad de que la vivienda, el hogar, tenga energía, igual que lo hace con el agua o con las ayudas de alquiler, y nos vamos al lado opuesto y vemos que resulta que si nos fijamos en quién está dirigiendo las políticas energéticas o cómo se están fraguando, cómo se han venido haciendo estas políticas energéticas con mayúsculas o las grandes decisiones estratégicas en materia de energía, vemos que es un sector completamente masculinizado, ¿no? Vemos que ahí las mujeres han brillado por su ausencia. Entonces, recuperando la pregunta, ¿no? ¿Energía para qué?
desde estos territorios donde se están imponiendo las grandes hidroeléctricas o grandes parques eólicos, propiedad de las multinacionales españolas, entre comillas, nos dicen, bueno, antes de defender un modelo energético renovable, preguntaos la energía para qué, quién se beneficia de ella, quién la gestiona, quién participa en la toma de decisiones, ¿no? Y planteaos si queremos hacer una transición energética en la que, por todas las causas que plantea Mario, dejemos de utilizar los combustibles fósiles y dejemos de regalarle el dinero a esos países de donde vienen estos combustibles fósiles. Si queremos solo centrarnos en las fuentes de energía y en las tecnologías, o si debemos también centrarnos en un modelo energético ético, en un modelo energético donde no se violen los derechos humanos y donde la gente de los territorios sea partícipe de esos cambios, ¿no? Y sea también participante de la nueva gestión de la energía, ¿no? Entonces, Mario y yo nos conocemos porque los dos somos miembros de una plataforma ciudadana, que es la Plataforma por un nuevo modelo energético, que ahí nos juntamos un montón de gente con el interés de utilizar esta transición energética que ya ha empezado como herramienta de cambio social. No solo cambiar las tecnologías, sino cambiar también las relaciones de poder en el sector de la energía y en el resto de la sociedad, porque la energía es uno de los pilares del capitalismo y del patriarcado, aunque no nos lo parezca, lo demos por supuesto, pero pensemos en todas estas pelis de superpoderosos, ¿no? Hollywood, siempre hay alguien controlando un poder muy concentrado, ¿no? Y yo para eso utilizo una imagen que para mí refleja el verdadero problema que tenemos con la energía, ¿no? Es esta. No tengo los derechos, pero la uso igualmente. Al final, en la raíz del problema es que es un modelo basado en la avaricia y en el control por parte de unos pocos. Aquí solo hay uno, pero entendemos perfectamente cómo la energía es vista como un tesoro que cuanto más concentrado esté su control, más poder da, ¿no? Y eso hasta la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que proponemos desde estos movimientos por la democracia energética o por la justicia climática también, planteamos una democratización de la energía y socializar el anillo, ¿no? Que podamos producir entre todas y todos la energía que necesitemos y nos planteemos realmente también cuáles son nuestras necesidades energéticas. Y hay una agenda de transición, más de una, pero la neoliberal está sobre la mesa. Los grandes agentes económicos tienen la suya, que es mantener los sistemas, las relaciones de poder tal cual están, controlar el negocio de la energía y que nos suministren ellos con energías renovables, ¿no? Y ellos tienen sus herramientas y hacen sus lobbies a nivel europeo y a nivel estatal para que esto siga así. Y luego pues hay otros agentes que están entrando, otros nuevos agentes sociales que están entrando en el mercado energético y están proponiendo otras cosas, como pueden ser las cooperativas energéticas sin ánimo de lucro, como conoceréis, Soma Energía o La Corriente, se están creando también en el País Vasco, en Galicia, en Cantabria, Solabria, o sea, hay una red de ciudadanos y ciudadanas organizándose para democratizar el sector de la energía, al mismo tiempo que los otros intentan imponer su agenda de transición energética, y pongo ahí un titular como los tenemos casi a diario, ¿no? En los que estas empresas presumen de todo lo que han ganado, de todo el dinero que han ganado a costa de especular con un bien tan básico como es la energía. Este es muy, muy claro, las eléctricas ganan 10.000 euros al minuto, o eso es lo que han ganado entre 3 empresas en los 6 primeros meses de este año. Si ponemos en el otro lado de la balanza la pobreza energética, tenemos que son como 4,6 millones de personas que no pueden calentar en España sus viviendas a un nivel adecuado, pero casi el 40% de las familias dan en positivo en alguno de los indicadores de pobreza energética, o bien que no han podido pagar algún recibo durante el año, o bien que han sufrido un corte. Entonces, si estamos ante un problema, pues, digamos, de primer orden, y un problema económico, pero sobre todo un problema social. Estas mismas empresas son campeonas a nivel europeo
en rentabilidad. Como decía Mario, también hay un estudio del Instituto de Sostenibilidad que dice que son de las empresas más lucrativas de Europa, si los comparas también con las energéticas europeas. O sea, son de las que, por un lado, más contaminan, más ganan. España también está por encima de la media europea en pobreza energética y, no sé, tendemos a pensar que esto está relacionado, ¿no? Que alguien ha favorecido a estas empresas a nivel regulatorio durante demasiados años. Pero hay buenas noticias también, entonces yo hoy vengo en plan positivo. Hay un instituto, una fundación en Ámsterdam que se llama Transnational Institute, que se ha dedicado a buscar algo que en los medios de comunicación no vamos a ver, que son las remunicipalizaciones de servicios públicos. Digamos que a finales de los 90 nos vendieron que privatizando la energía, el agua, privatizando los servicios públicos íbamos a tener mejores precios, todo iba a ser más competitivo y eficiente, y resulta que no, que se han doblado los costes o triplicado en algunos casos. Pero también resulta que no somos tontos ni tontas, sino que la gente se está organizando para recuperar el control de estos servicios públicos. Y en materia de energía tenemos la buena noticia de que en los últimos años se han creado 311 empresas municipales de energía, la mayor parte en Alemania, que tienen una regulación distinta, y que muchas de estas empresas también se han creado para remunicipalizar la red de distribución dentro de las ciudades y pueblos. Como decía Mario, ahí en España lo tenemos bastante, o sea, tenemos una regulación distinta, pero bueno, tenemos el caso que comentaré un poco más tarde de Barcelona, que ha creado una empresa pública de energía a nivel municipal, el caso de Pamplona que está en proceso y hay otros ayuntamientos interesados en hacerlo. Es una ola que revierte esas privatizaciones, que no ha terminado y que necesita también su publicidad y que nos demos cuenta de que hay solución al descalabro que habían armado y que están armando y que la gente organizándose puede hacer estas cosas. También este instituto, el Transnational Institute, ha realizado un atlas de utopías. Se ha puesto a buscar ejemplos inspiradores de ciudades transformadoras en 2017 y ahora están sacando su segunda edición. Está colgado también en su página web. Más motivos para la esperanza. A nivel europeo se ha hecho una red de democracia energética en la que hay organizaciones de todo tipo, incluidos sindicatos. Los sindicatos en otras partes de Europa colaboran con esto de la transición energética a un modelo más democrático. Y a nivel municipal, puedo hablaros de esta legislatura, desde 2015, con los ayuntamientos del cambio, que una de las primeras iniciativas que se han llevado a cabo en casi yo creo que en todos estos es que la certificación de la energía que compra el propio ayuntamiento sea de origen 100% renovable, que ya no dé igual comprar energía sucia o limpia, sino que se promueve desde ahí las energías renovables. Como sabemos, esto no significa que se incremente el volumen de producción de energía renovable, pero es un paso. Es un paso. Muchas de las políticas que se han llevado a cabo en los ayuntamientos del cambio vienen en este Atlas del Cambio, que también está colgado en Internet, y del que destaca que, digamos, los avances que ha podido hacer un ayuntamiento los puede copiar o reproducir otro. Y ahí hay un objetivo común que unos han conseguido y otros están en ello, que es el dejar de darle dinero público a las empresas del oligopolio, a las empresas que boicotean la transición energética o que llevan a cabo las puertas giratorias o que están provocando o son responsables de la pobreza energética. Y hay diferentes maneras, ¿no?, para hacer esto a través de la contratación pública. Entonces, Madrid igual ha innovado en una cosa, Barcelona ha intentado meter también cláusulas contra la pobreza energética, pero se los han impugnado las empresas del oligopolio. Pero hay una batalla abierta desde el municipalismo rebelde por hacer otro tipo de política energética, empezando por no dar dinero público a este tipo de empresas y también por coger las riendas de los suministros energéticos. Así que os puedo decir, de los ayuntamientos, destaca también Zaragoza, por ejemplo, que va a empezar a comprar directamente la electricidad al mercado sin pasar por comercializadora, todo el dinero del suministro eléctrico municipal.
Y bueno, Barcelona con su nueva empresa de energía, otro de los pilares por los que lo hace es para la promoción de las energías renovables. Las empresas municipales como herramienta para, digamos, controlar o promover un modelo energético más democrático. Tenemos estas empresas, tenemos las cooperativas, como decía antes, arriba he puesto Som Energía, que tiene, ahí veo, 53.000 clientes y contratos 86.000. Digamos que, como hacía Mario el esquema, ¿no? Tenemos la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Estas empresas cooperativas sin ánimo de lucro lo que hacen es comercializar electricidad de origen renovable, pero además facilitar que la gente se implique más en el cambio de modelo, bien a través de la inversión, bien a través de formarse, bien creando grupos locales, como es el caso de Som Energía. Y ya estamos hablando de unos 100.000 contratos en este nuevo sector de cooperativas sin ánimo de lucro. Y abajo he puesto a Mario y a la empresa ECO, que hacen una labor extraordinaria en la socialización de plantas fotovoltaicas, en la promoción del autoconsumo e innovando en todo esto y generando también un tejido social con los ayuntamientos para ayudarles en materia de transición energética. Más motivos para la esperanza. Digamos que en febrero un grupo de mujeres organizamos en Bilbao el primer encuentro de género y energía, de mujeres sobre género y energía, un poco cansadas, ¿no? de esto que os comentaba antes, de que en el sector energético pues, se reprodujeran estas lógicas machistas una detrás de otra y además más exagerados, ¿no? De la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones, de que no se visibilizara el impacto de género, por ejemplo, del cambio climático, de la pobreza energética, y también de ver cómo, si en el viejo modelo energético es sabido que hay muchas menos mujeres trabajando, en el nuevo modelo energético veíamos que también se reproducía esto de que, por ejemplo, en los espacios públicos, de a quién se le pregunta cuando hay que buscar una solución, pues a quién se le pregunta, pues no suele ser a hombres, los expertos en energía son hombres, las empresas, no solo las empresas, las asociaciones empresariales renovables que llevan la voz en el cambio de modelo es puramente hombres, y veíamos todo esto, entonces organizamos un encuentro en el que pensábamos que seríamos 15 o 20 y nos juntamos 150. Y a partir de ahí hemos creado una red de mujeres, que ya le hemos cambiado el nombre, Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, y justo hoy se está lanzando ese hashtag en redes sociales porque estamos armando una base de datos de mujeres que trabajan en el tema energético, ya sea en fotovoltaica, ya sea en derecho a la energía, ya sea en democracia energética, para que no nos vuelvan a decir esto de que no, pero es que este tema no hay mujeres que sepan, ¿no? Que es lo más habitual que no solemos encontrar cuando vemos un panel entero de hombres y decimos, oye, ¿y no había mujeres? Pues no, es que de esto no hay nadie que sepa, ¿no? Pues estamos haciendo una colaboración activa para acabar con las excusas estas. Desde este grupo también se ha iniciado se ha elaborado un manifiesto que se llama Energía no sin mujeres, para que precisamente todas las organizaciones que podamos se sumen y dejen de organizar cosas sin mujeres, y los grandes expertos de energía dejen de ir a estos actos que no tienen mujeres, ¿no? Bien, y ahora lo que yo quería, hablar de Cádiz. Sí. Primeros pasos para una transición energética democrática. Digamos que podemos hablar de lo mal que está en el sector, pero necesitamos ejemplos concretos de que se haga la política municipal de otra manera. Yo tengo la suerte de poder hablar un poquito de Cádiz, pero antes tengo que introduciros a la situación, ¿no? Es una ciudad que ha estado gobernada por el Partido Popular durante 20 años. Y tiene un contexto de despoblación, tiene un contexto de paro, es la capital de provincia con más paro de la Unión Europea, y es una ciudad en la que el 80% de la población está excluida de la única ayuda que hay a nivel estatal contra la pobreza energética. ¿Y cómo puede ser, no? Pues resulta que tiene una peculiaridad, y es que en Cádiz existe una empresa de electricidad que es 55% pública, es una empresa que viene ya de lejos, no la hemos creado nosotras, y que la mayor parte de la gente tiene la luz con esta empresa que se llama Eléctrica de Cádiz. Como en la regulación estatal, desde que se crea el bono social eléctrico, digamos que desde 2009 hasta hoy, en la normativa pone que solo puede facilitar este bono social las empresas comercializadoras de referencia, o sea, las amigas del oligopolio y 3 más,
pues resulta que en una ciudad en la que hay una empresa semipública de energía, la gente está excluida de la única ayuda que hay contra la pobreza energética. Entonces, aquí os he puesto el esquemita, ¿no?, para que veáis lo que es la producción, el transporte, la distribución. Esta empresa, en realidad son dos empresas, es la distribuidora y es también la comercializadora, es decir, la que tiene los cables que llegan hasta casa y lleva la electricidad y la que nos hace las facturas. Y con esta empresa se pueden hacer muchas cosas. La primera que se hace es que es una fuente de financiación para el ayuntamiento. En el caso de Cádiz, el alumbrado público, los suministros de los edificios municipales, de los semáforos y las ayudas para evitar los cortes de luz a las familias vulnerables, todo esto se paga con los beneficios de Eléctrica de Cádiz. Ahora, no es lo mismo la comercializadora, que gana 1 millón de euros al año, ahora menos desde los últimos cambios regulatorios, que la suministradora, que estaría ganando 8 o 9 millones de euros al año. Esto, si pensamos en el resto de España, esto se lo está llevando las empresas que tienen el monopolio de la distribución. En unos casos será Iberdrola, principalmente Iberdrola y Endesa. ¿También para qué sirve esto de tener una empresa pública de energía? Pues porque ya de lejos había un protocolo especial entre asuntos sociales y esta empresa para evitar los cortes de luz a familias vulnerables. Ahora también tiene sus pegas, y es que tiene un consejo de administración en el que tienes, además de a la parte privada, a los partidos políticos. Entonces, esto en cualquier caso siempre es conflictivo, ¿no? Y luego tiene la limitación de que como empresa pública, ahora mismo con las restricciones que hay de contratación, de deuda, es muy complicado gestionar una empresa pública que hace competencia con las empresas privadas con las limitaciones de empresa pública, ¿no?, en el caso sobre todo de una eléctrica. Muy en resumen, bueno, esto me lo voy a saltar. Digamos que en materia de energía hemos hecho un montón de cosas, pero lo que me interesa sobre todo destacar es cómo, desde que llegamos al gobierno municipal, hemos intentado hacer la política energética y ha sido sacando esta política de los despachos. O sea, intentando que no fuera una cosa de se firma, se hace una propuesta al pleno, se aprueba o se lleva una propuesta al Consejo y la gente ni se entera, ni le va ni le viene. Precisamente como uno de los problemas que tiene nuestro sistema energético es la desinformación, es la opacidad, y desde la plataforma le hemos dado mucha caña a esto, pues ahí en el gobierno municipal hemos intentado implicar a la ciudadanía desde el día 1 en las dos principales áreas o líneas de trabajo que hay en materia de energía, que es la lucha contra la pobreza energética y el tema del impulso a la transición energética. Y la idea ha sido pasar de la participación puntual, de consultar a la gente una vez para hacer un diagnóstico y otra vez antes de implementar o para propuestas, pues intentar tener estos espacios de trabajo de manera permanente y los dos, vamos, están funcionando. Entonces, pasar un poco de la participación ciudadana a la coproducción de políticas energéticas. Y la medida, digamos, estrella, porque es una de las que más ha costado y porque es la más famosa y todavía no está en marcha, ha sido la de crear un bono social alternativo. El bono social estatal, al que os decía que la gente en Cádiz no lo puede disfrutar porque tiene la mayor parte de ella la luz contratada con la empresa municipal de energía, pues digamos que pues, lo que no puede ser es que esta gente siga excluida de esta ayuda. Vamos a crear una alternativa, ¿no? Vamos a crear esta ayuda en el recibo eléctrico con la Eléctrica de Cádiz y además nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues vamos a hacerlo de manera participativa, con los colectivos que están reivindicando en la ciudad el acceso universal a la energía, con los colectivos y organizaciones que están ayudando a las familias pagándole recibos de la luz y así 12 o 15 colectivos, ¿no?, colaborando con el ayuntamiento y colaborando con la eléctrica para diseñar una propuesta de bono social que no fuera un descuentito en el recibo eléctrico, sino que asegurara una cantidad de energía suficiente para la gente para vivir, ¿no? Y lo llevamos a cabo, hicimos un proceso participativo, 6 meses, luego recogimos todas las sugerencias técnicas de asuntos sociales, de la eléctrica, las organizaciones sociales lo validaron y una vez estaba hecho, ya resulta que lo llevamos al Consejo de Administración de la Eléctrica y el Partido Popular votó que no y Endesa votó que no. Esto después de haberlo llevado al Pleno Municipal, haber estado trabajando durante 6 meses, tener una propuesta, pues votaron que no. ¿Qué pasó? Pues que
incluso con unos medios de comunicación bastante conservadores en la ciudad, esto les pasó factura y al cabo de unos meses volvimos a llevar esta propuesta al Consejo y ya la aprobaron. A la segunda sí salió, fue aprobada. ¿Y qué pasa? Pues que en su articulación, en su puesta en marcha, digamos que por la complejidad y por el tipo de normativa que tenemos en el sector eléctrico, era una ayuda que queríamos que pagara la suministradora, que es la que tiene dinero, y lo tramitara o lo implementara la comercializadora. Y como el dinero no puede ir de una a otra, bueno, pues hicimos un mecanismo en el que participaran muchos más actores, como el ayuntamiento, como una fundación, para que esto todo fuera absolutamente y rigurosamente legal. Y a la hora de implementarlo, el Partido Popular pues lo ha boicoteado y no está en marcha, teniendo aprobado en el Consejo de Administración la dotación presupuestaria, teniendo ya todos los informes técnicos, jurídicos, el aval del Pleno, la mayoría en el Consejo, y aún así han encontrado la manera de que no lo podamos implementar. Y entonces toda esa gente que se implicó para crear esta propuesta de bono social ideal o de bono social adaptado a las necesidades de Cádiz, pues ahora está protestando, se está organizando, estamos organizadas en el mismo espacio que se creó para el proceso participativo, pues ahí, peleando la implementación del bono social. Que muy resumidas cuentas, al final de lo que trata es, como decía, de asegurar una cantidad de energía suficiente para vivir, en función de la renta familiar y en función del número de personas que habitan la vivienda. También una cantidad de potencia suficiente. Y esto, además, los colectivos y la gente que participó dijo, pero no se puede dar una ayuda así como así. A la gente hay que formarla, hay que ayudarla primero a que entienda el recibo. Una vez se entiende el recibo, hay que optimizar el recibo en lugar de estar financiando que estas empresas encima se lucren con el bono social. Y además hicimos un estudio con el Colegio de Ingenieros de Cádiz para que esa cantidad de energía estuviera adaptada a las necesidades energéticas y climatológicas de Cádiz. Otra de las protestas, llevamos protestando 1 año y medio, y al Partido Popular no le ha sido suficiente con boicotearlo, sino que está llevando en los medios locales una campaña de desinformación en la que dicen cualquier cosa. O sea, han ido cambiando de excusa una tras otra y lo último ha sido ya presentar ellos una propuesta a pleno para crear una ayuda de la luz. Cuando ya bueno, pues han presentado esto y han dicho que hemos votado en contra de esa ayuda que ellos querían crear solidariamente para los gaditanos y gaditanas. O sea, es el mundo al revés, pero como tienen medios de comunicación que cada vez que hacen una declaración lo titulan sin comillas, o sea, dando la legitimidad y la veracidad a sus afirmaciones, pues tenemos ese problema añadido, que es una gran desinformación por parte ahora mismo de la ciudadanía de Cádiz. Y desde esta mesa contra la pobreza energética, pues lo que hemos decidido es hablar por nosotras mismas y crear un blog y colgar ahí la historia del bono social gaditano, la experiencia, en qué consiste y bueno, hace muy poquito hicimos una nueva rueda de prensa con 25 organizaciones, entre ellas sindicatos y de todo, reivindicando la firma del bono social. Ahora, además, por otro lado, se ha estado intentando pelear en la reforma estatal que se está viendo ahora mismo del bono social y la anunciada estrategia contra la pobreza energética, reivindicando, oigan, ¿por qué los únicos recursos que hay ahora mismo a nivel estatal de ayudas en contra de la pobreza energética, uno, los gestiona el oligopolio? ¿Por qué no los pueden dar cualquier empresa que desee dar esta ayuda? Segundo, ¿por qué se están canalizando todos los clientes vulnerables a estas empresas del oligopolio? O sea, es que se les sigue favoreciendo esta situación de dominio del mercado. Pero bueno, esto se lo hemos transmitido a la ministra y de momento no aprobó un cambio normativo y no incluyó que cualquier empresa pudiera facilitar el bono social. Y en materia de pobreza energética no nos hemos resignado, entonces lo que se ha hecho es, aparte de llevar esta batalla del bono social alternativo, pues se han seguido facilitando ayudas para evitar los cortes de luz. Si cuando llegamos al gobierno municipal eran unos 300.000 euros al año, ahora estamos en el doble, 600.000 euros al año, que es como el triple de lo que dedica la Diputación de Cádiz por habitante, ¿no? Se ha formado a las trabajadoras sociales en recibo y ahorro energético y se ha mejorado el procedimiento de atención, pero es verdad que no se resuelve solo con formación, sino que hace falta crear mecanismos para resolver este problema y sobre todo en una ciudad como Cádiz, donde el volumen de ayudas que se solicitan es
no sé cómo decirlo, o sea, 400 recibos en una semana, 400 avisos de corte en una semana, tenía una sola trabajadora social. O sea, hay realmente mucha angustia con este tema y mucha necesidad de resolverlo. Y una de las cosas así bonitas que se podemos decir que han salido bien de principio a fin es un plan de choque contra la pobreza energética en el que, aprovechando un plan de empleo, se contrató a 8 personas, se las formó durante 6 semanas en asesores energéticos y fueron contratadas por el ayuntamiento para ayudar a las familias en situación de pobreza energética. Y como contábamos con la colaboración de la empresa eléctrica local, normalmente estos proyectos son muy bonitos hasta que estas personas tienen que ayudar a hacer los cambios en los contratos, a las familias, porque llegan a la comercializadora y allí se encuentran el no, o que les meten miedo, o que siempre hay un problema. En este caso, la empresa pública estaba colaborando y en muy pocos meses, en 6 meses de proyecto, esta gente formó a 1.400 personas, 1.400 titulares de ayuda, y mejoraron la contratación a 780 familias, lo que es una auténtica barbaridad. Y además se hicieron 110 planes de ahorro energético en vivienda a personas que no podían ir a los talleres o que no se podían desplazar. Los ahorros los veremos durante este año, porque esto terminó hace bien poco, pero digamos que yo, que hablo con mucha gente del ayuntamiento, estas personas eran las más felices que yo he visto trabajando, porque era una ayuda inmediata que tenía una repercusión positiva en la familia en las familias de manera, vamos, directa, ¿no? Y además con algo tan estupendo como, oye, te estoy empoderando, tú el día de mañana puede que no tengas la ayuda de asuntos sociales, pero tú ya tienes un contrato que es la mitad de lo que tenías y un agobio un poquito más pequeño a la hora de pagar estos recibos. Yo ya he llegado a los 30 minutos, entonces, ¿puedo hacer una pincelada de transición o no? Claro. ¿Sí? Vale. El otro espacio de participación ciudadana se dedica a hacer propuestas que implementa el ayuntamiento o que hace directamente la gente que participa, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué hemos hecho? Pues, como os decía al principio, los ayuntamientos del cambio han dejado de comprar energía certificada como sucia y han empezado a comprar energía certificada renovable. Nosotros lo que hemos hecho es promover que la propia eléctrica solo comprar energía 100% renovable, ¿no? Entonces, que cambiara la etiqueta energética de toda la energía que compra el ayuntamiento, pero también del 80% de los hogares. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos elaborado un pulso social sobre energía, qué sabe la gente sobre energía, qué quiere, qué medidas de eficiencia prefiere, preguntarle a la gente qué quiere en materia de energía y luego darle esta información al gobierno municipal para que implemente en base a lo que a la gente le gustaría. Hemos hecho una campaña de alfabetización energética popular. Desconocemos el recibo eléctrico, no sabemos qué estamos pagando, nos quejamos, cada vez pagamos más y esto no es aquí, es en todas partes. Entonces, lo que hemos hecho es dar talleres por los barrios. De hecho, llevamos 3 años dando estos talleres en los que enseñamos a la gente a ahorrar dinero, a ahorrar energía y por qué necesitamos que cambie el modelo energético. Y así, actividades formativas una detrás de otra, un curso en la universidad sobre transición energética y ya lo que no me ha dado tiempo a meter en la diapositiva es que Eléctrica de Cádiz, con todo este impulso, tanto de la participación como del gobierno municipal, está empezando a producir electricidad renovable ya en la propia ciudad. Antes de fin de año habrá 10 plantas fotovoltaicas en sus propios edificios, en las subestaciones, y lo que esperamos es que antes de que termine el año, aunque no sé si vamos a llegar, empiece a facilitar a sus clientes que hagan autoconsumo fotovoltaico, o sea, que es la propia eléctrica municipal la que ofrece a sus clientes que produzcan energía en su vivienda, en su local, energía renovable, para abaratar la factura eléctrica, pero también para ser copartícipes de este cambio de modelo energético donde la energía no esté en manos de los que lo tienen todo, el poder y el dinero, sino que esté en manos de la gente. Y finalizo. Necesitamos herramientas para hacer una transición energética democrática. Las empresas municipales son necesarias, pero no son suficientes y hace falta el impulso ciudadano en todo esto, que puede llegar por las comercializadoras, a través de los partidos, de las plataformas ciudadanas, pero hace falta que la población empuje, porque mañana cambia el gobierno municipal y esas empresas municipales pueden cambiar su signo y su estrategia. Y la reivindicación
a la ministra, si nos está escuchando, necesitamos que cualquier empresa comercializadora pueda facilitar el bono social. O sea, ahora mismo hay 15 millones de contratos excluidos de cualquier protección, tanto contra la pobreza energética como contra el corte, sin ninguna ayuda. Todos estos contratos deberían estar sujetos a la misma regulación o a la misma protección que la gente que está con una comercializadora de referencia. No tiene sentido que solo se proteja a la gente que se cambia a una empresa del oligopolio. Habría que proteger a todos los consumidores y consumidoras. Y esto es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias, Alba. Gracias por aliviarnos un poco después de la tensión de ver cómo está el modelo energético español, ¿no? Y por alumbrar el camino, nunca mejor dicho, ¿no? De las alternativas. Bueno, a partir de ahora lo que se abre es un turno de preguntas, comentarios que queráis hacer sobre la cuestión. Claro, nosotros en Cádiz lo que estamos viendo, esto que dice, que está muy bien bajar el recibo, enseñarle los consumos, estamos viendo que estamos ahorrando mucho más en los contratos, optimizando la factura, que con el bono social. Es decir, el bono social es con unos límites de consumo y de potencia, digamos que lo que hace es un descuento, ya sea del 25%, del 40% de la factura. Pero normalmente la gente en la factura no tiene un contrato adecuado a sus necesidades y a su demanda. Tiene el contrato que tiene. No sé, en general, y vosotras mismas, si no entendéis la factura y ahora mismo no me podéis decir cuánta potencia tenéis y qué tarifa tenéis, probablemente es que tengáis la chunga y tengáis una potencia más de la que necesitáis. Ahora, imaginaos que estáis en una situación de vulnerabilidad y pedís el bono social. Os van a hacer el descuento sobre eso. Entonces, es prioritario optimizar esa factura antes que hacer un descuento, ¿no? Entonces, para nosotros, simple y llanamente, solo con la optimización de factura estamos logrando mejor resultado que con el bono social. Ahora, en esa familia, en esa situación, lo que hay en Cádiz es que hay una coordinación entre la empresa eléctrica y el ayuntamiento que evita los cortes de luz. O sea, que la gente al final tiene que elegir entre una cosa y otra, efectivamente. Por eso estamos dando la batalla para poder dar, hemos dado 2 batallas, para poder dar un bono social alternativo que por la correlación de fuerzas en el ayuntamiento está siendo muy difícil, por no decir de momento imposible, pero estamos reivindicando a nivel estatal que lo que es justo es que cualquier empresa pueda darlo. Y digamos que esto además ha entrado en el compromiso, en el acuerdo de presupuestos entre Podemos y PSOE de presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa? Que como esos presupuestos al final se han quedado o parece que no van a salir, ese compromiso también se ha quedado ahí. Pero desde los ayuntamientos del cambio, desde las cooperativas, para mí el dilema no está ahí. Para mí el dilema es que necesitamos que la energía sea un derecho y que se asegure por parte del Estado, por parte del Gobierno. Y estamos ante esa tesitura. Se está reformando el bono social, se está reformando sin tener en consideración esto y sin priorizar esto, porque estamos tan acostumbrados a que la pobreza energética la gestione el oligopolio, que nos fijamos en el dilema moral en Cádiz. No, el dilema moral está en otro lado. Aunque estoy de acuerdo contigo que todo lo que se pueda ayudar a una familia, bienvenido será. Ahora, desde las cooperativas energéticas también, desde las comercializadoras, se están creando mecanismos para atender a las familias en situación de pobreza energética sin mandarlas al oligopolio. O sea que ya hay propuestas de, bueno, pues una familia se ha hecho cooperativa es socia o socio de Some Energía y no puede pagar, pues se ve cómo se puede atender esta situación sin decirle vete, mientras tienes dinero te quedas en la cooperativa y cuando no tienes dinero te tienes que ir, ¿no? Como imagino que seguís en las noticias sobre los acuerdos internacionales contra el cambio climático y los compromisos que en la implementación de los acuerdos de París están comprometiendo los diferentes países del mundo, la idea es que en 2050 el modelo energético sea 100% renovable. Quien lo manda al 2100, pero digamos que las ambiciones van encaminándose a que sea en 2050 cuando al menos en el mundo desarrollado ya el modelo sea 100% renovable. Yo o sea que lo que nos ha tocado enfrentar desde a Alba y a mí y a otra mucha gente desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha sido un
encadenamiento de argumentos que vienen desde el statu quo, desde el poder establecido en el ámbito energético, que empezaban con que las energías renovables no eran viables económicamente o eran insostenibles económicamente. Cuando eso, como hemos mostrado antes, ya no se puede decir, pues ya de lo que se habla es de que las energías renovables son intermitentes. Las fuentes energéticas renovables competitivas, las del sol y las del viento, son intermitentes y por lo tanto no son confiables, no son gestionables y necesitan el apoyo o el soporte de las tecnologías contaminantes pero sí gestionables, como puede ser el gas, que te pones a quemar gas y ya mueves la turbina. Cuando ya se van viendo el final de ese argumento, con los sistemas de acumulación, con gestión de la demanda, incluso se piensa en las baterías de los coches eléctricos, que tienen que ser muchos menos que los coches que ahora mismo están en circulación, pero que las propias baterías de los coches eléctricos sirvan como acumulación de respaldo al sistema energético de un país. Cuando ya se va viendo el final de ese argumento, aparecen otros argumentos, y es que las energías renovables no pueden dar el aporte energético en volumen que sí puede dar la nuclear o pueden dar las tecnologías fósiles, las térmicas de carbón o de gas. Es decir, que lo que vamos viendo es que se va moviendo el argumento porque, entre tanto, lo único relevante aquí es amortizar adecuadamente las centrales contaminantes y peligrosas del oligopolio. Ese es el único objetivo es, oye, mira, yo tengo que maximizar mis beneficios. Si esto va en serio, yo como primer ejecutivo o miembro del Consejo de Administración, siempre hombres, de las grandes eléctricas, quiero ganar mucho dinero y quiero seguir ganando mucho dinero. Y no hay ningún otro argumento detrás, nada más que el hecho de ganar muchísimo dinero siempre. Y entonces no les conviene, tienen que buscar argumentos y tienen que poner a su servicio a los gobiernos de turno para conseguir mantener el tiempo suficiente en funcionamiento sus tecnologías contaminantes y peligrosas. Todo este rollo para decir que nos ha tocado a Alba y a mí y a más gente estar permanentemente encontrándonos con esos argumentos que hablaban de la inviabilidad de un modelo 100% renovable. Y yo hubo un momento en que ya me desconecté, aunque hay algunos argumentos que puedo ir utilizando, como luego el avance tecnológico me va desmintiendo porque va mucho más deprisa de lo que yo anticipo y se van buscando soluciones a todos estos problemas que efectivamente de naturaleza económica o tecnológica han existido y todavía están algunos en trámite de solución, yo ya me he rendido y he dicho, no, ahora mismo no estamos en resolver el 100% del modelo energético. No estamos en ese momento. Estamos en el momento de conseguir que con las tecnologías que ahora mismo ya están absolutamente contrastadas y son económicamente viables e incluso rentables, podríamos decir, o más que competitivas, podemos avanzar en la democratización energética. Vamos a transitar, vamos a llevar hasta el máximo lo que sea técnicamente posible. Y sabemos que en el ínterin, mientras vayamos avanzando, que ya llevamos mucho retraso y por lo tanto urge, mientras vamos avanzando en un modelo en el que las personas tengamos generación y tengamos el control sobre las redes de transporte y de verdad tengamos un protagonismo que nos han hurtado durante tantos años los poderes económicos, mientras avanzamos en ese camino tenemos por seguro que se va a poder también ir resolviendo lo que ahora mismo son barreras de naturaleza de escala o tecnológicas y por consiguiente y eso está yendo mucho más deprisa, o sea que pasan los meses y de repente te encuentras con que hay una disrupción tecnológica o una mejora tecnológica que lo que antes que resuelve lo que antes era parece un problema irresoluble, o sea que yo en ese sentido estoy confiado, pero entre tanto no debemos entrar en la trampa de aquellos que defienden el statu quo, y son aquellos que defienden el statu quo, que dicen que, bueno, ya, pero el 100% renovable es imposible. Es como decir, bueno, como el 100% renovable es imposible, entonces no pongamos un solo panel fotovoltaico más. Es un poco su argumento, porque detrás de poner un panel fotovoltaico hay pérdidas económicas crecientes para aquellos que tienen muchas centrales de ciclo combinado que todavía no han amortizado o que tienen redes de transporte que todavía les pueden proporcionar pingües beneficios a los que no quieren renunciar. Entonces, o
o sea, Juan Luis, que entiendo que es un debate que tenemos que no podemos rehuir, pero yo ya me resisto a que digamos, pretendan paralizar el cambio con el argumento de que no todo está resuelto hoy. Esa es mi visión. ¿Me dejas añadir algo? Yo creo que tenemos un problema de credulidad y de incredulidad, más bien. Y lo vemos cada día, ¿no? Cuando ya hay una tecnología madura, accesible, económica, modular, como la fotovoltaica, que te puedes poner un panel en casa y ahorrar dinero, y es barato, es algo tan guay que la gente no se lo cree. Y entonces te viene con, no, pero es que, mira, he visto en internet este nuevo ingenio tecnológico, es verdad que en las botellas de Mistral se puede crear energía, y es como, ¿cuál es la resistencia que tenemos a creernos que ya la fotovoltaica es esa tecnología sencilla, fácil, barata, que nos permite utilizar la energía del sol en España, que tenemos mucho? Entonces, la tecnología ya está aquí. El problema no es tecnológico, es cultural, y es de a quién creemos y a quién no. Si nos lo dice el señor, el presidente de Iberdrola, ¿cuánto ganaba? ¿40.000 euros al día? Si este señor nos dice que la fotovoltaica mola, todos en casa fotovoltaica, ¿nos lo vamos a creer? Cuando sea él el que se lucre con ello, ya está. O sea, ya un panel solar son 200 euros con su inversor, te lo puedes poner en casa y ahorrar en la factura de la luz, no es ilegal, no te van a meter en la cárcel. Lo mismo nos pasa con los talleres de recibo. La gente en hora y media consigue entender cómo ahorrar entre 100 y 400 euros al año. Bueno, pues no se lo creen. Y luego vienen 4 al taller en lugar de 40, y esos 4 dicen, no, pero es increíble cómo no venga más gente. Y dices, bueno, pero ¿a que no te lo creías? ¿A que la gente no se lo cree? Pues es esa batalla contra la incredulidad de que lo que es bueno hoy y ya nos es útil y además es nuestro y está en nuestras manos, que seguimos esperando que ese experto, señor de traje, con un conocimiento técnico del que nosotros carecemos, nos va a dar una solución. Y además es esa persona la que tiene derecho a hablar de energía, porque es experto y además es hombre, ¿no? Entonces tenemos que desmontar muchos estereotipos en nuestra cabeza y empezar a participar nosotras y nosotros en un debate sobre modelo energético en el que no se hable de teravatios, en el que se hable de necesidades. Energía, ¿no? Me voy a la pregunta del principio. ¿Para qué necesitamos la energía? ¿Necesitamos producir toda la cantidad de energía que estamos produciendo hoy con centrales fósiles y chungas en renovables? No, necesitamos producir todo tipo de objetos que es que no necesitamos de usar y tirar. O sea, no, necesitamos darle la vuelta al modelo cultural, darle la vuelta al modelo de consumo, y la energía nos puede ayudar a hacer también este tipo de reflexiones. Pero, de verdad, los que estamos en las cooperativas, en los movimientos ciudadanos, nos cuesta muchísimo transmitir lo buena que es la fotovoltaica, y es como una resistencia profunda, porque nos han vendido que la energía es esa cosa compleja que está en manos de otros y que nosotras no es nuestro derecho, ¿no? Entonces, y enlazo, y ya termino con el tema del derecho. Yo he hablado muy poquito de pobreza energética, pero no me querría ir sin destacar que en España, en Cataluña, hay una ley contra la pobreza energética que es la más progresista de Europa, que aprobó el Parlamento catalán, que fue una iniciativa legislativa popular, la Ley 24/2015, y que en Cataluña impide que a la gente se le pueda cortar el suministro energético sin antes sin que la empresa antes haya comprobado en asuntos sociales si esa familia está en situación de vulnerabilidad o no, y aplicando el principio de precaución, algo que es muy sencillo y que es muy lógico. Sencillo y lógico, que solo se aplica en Cataluña y que en el resto del Estado la gente ni se ha enterado de que existe esa ley, y desde el Ministerio de Transición Ecológica se hacen oídos sordos a esta concepción de derecho a la energía, ¿no? Entonces también necesitamos que estas cosas se divulguen, y también necesitamos reivindicar desde otro punto este derecho a la energía, derecho a que no nos corten el suministro energético, pero también derecho a producir energía limpia y derecho a entender lo que está pasando en el sector. Yo
voy a aprovechar para preguntaros también alguna cosa, porque estás hablando de lo que apuntabas justo antes y relacionado con esto tiene que ver con, decías, darle la vuelta al modelo energético, me parece que decías. Bueno, hay que darle la vuelta también al modelo económico, le tienes que dar la vuelta al modelo político, porque es una cuestión de cambio cultural, sí, pero también es una cuestión de cambio, o sea, una cuestión de poder, de cambio político, ya no solo poder en términos de quién está en las instituciones, sino de poder económico, ¿no? De la influencia que tienen determinados agentes para condicionar cómo funcionan, qué rumbo tomamos, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que os lanzo un poco a los dos es, porque tú dabas un ejemplo muy bueno de América Latina, de cómo, claro, hay energía renovable que se puede poner en marcha por parte de grandísimas empresas y con grandísimos costes ecológicos y sociales. Ya no solo, bueno, sobre todo en el ámbito hidroeléctrico, ¿no? Y también con aerogeneradores, pero también se ha dado el caso de una parte de la solar instalada en España en la que en su momento también se meten estas empresas del oligopolio y, claro, esa idea de transición energética en términos de democratización energética, en términos de descentralización del poder, esa parte no la cubres. Cubres la parte de transición a energía renovable, que ellos en realidad lo hacen en un momento en el que la demanda es muy elevada y en el momento en que la demanda cae dicen a tomar por saco las renovables, a tomar por saco las primas, mantengamos los combustibles fósiles que ya hemos metido mucho dinero aquí, ¿no? Del la pregunta que os lanzo es cómo parar, o sea, cómo evitar el dominio del oligopolio energético tanto en lo que tiene que ver con la electricidad como en lo que tiene que ver con en general la energía, y cómo haces para o sea, por qué vías optar, y si y os pregunto también si en esas vías entra en vuestra, o sea, porque habíamos hablado de remunicipalizaciones, pero ¿qué pasa con la escala nacional? Hay gente que habla de, pues hay determinados sectores que tienen que ser nacionales porque son estratégicos. Es una pregunta, nada más. No una afirmación, o sea, no sé. ¿Empiezo yo, Alba? Sí. O sea que, efectivamente, lo que estamos viviendo en estos momentos en el sector fotovoltaico es un auténtico boom de nuevas instalaciones en suelo, huertos solares, estos en suelo que vemos cuando vamos por la carretera, vemos a los lados de la carretera, grandes parques y parques fotovoltaicos enormes. ¿Quién está invirtiendo en estos parques? Pues, por supuesto, las grandes compañías energéticas de este país y luego ya los fondos de inversión extranjeros. Hay un montón de alemanes dando vueltas por España, reuniéndose con ingenieros, con empresas de ingeniería aguilillas que están consiguiendo puntos de conexión por todas partes, y la idea es montar grandes, inmensas plantas, mucho más grandes de las que se han montado hasta ahora. Es decir, que con renovables, como bien denunciaba Alba, se puede reproducir el mismo modelo de poder, replicar el mismo modelo de poder en manos de las grandes empresas y de los grandes poderes económicos, como ha sido hasta ahora. Entonces, digamos que si la ciudadanía no se organiza, vamos a ver que efectivamente eso pasa, va a reproducirse el modelo convencional. Y contamos con dos herramientas. La primera herramienta es la del autoconsumo. Efectivamente, no queremos grandes huertos solares que lo que hagan sea utilizar el terreno que podría tener otros usos, aunque sean meramente paisajísticos, o dejar la naturaleza en paz. No queremos no queremos terrenos ocupados con paneles cuando todavía haya techos susceptibles de tener paneles. Y hay cientos de miles de metros cuadrados de cubiertas que todavía pueden tener paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, lo que hay que primar es el autoconsumo. Y primar el autoconsumo es una decisión individual. O sea, cada una de las personas que estáis aquí deberíais tener, entre otros muchos planes vitales para el año que viene, que es aprender inglés, o sea, por fin ya tomarse en serio lo de perder peso, esas cosas. Aparte de ese tipo de decisiones o ir más al cine, sería lo de poner paneles. Y entonces dices, no, pero es que los paneles solamente lo pueden poner los ricos. ¡Ja! Lo de los ricos. Entonces, es el argumento de Iberdrola. Ya, bueno, pero es que esto es
insolidario porque los ricos van a ponerse paneles y los pobres van a tener que seguir pagando la luz de las compañías eléctricas que no va a dejar de subir. O sea que al final los paneles fotovoltaicos con una financiación más que asequible y que permiten pagarse la electricidad, o sea, pagarse la instalación con los ahorros energéticos, se paga holgadamente. O sea, que no es una decisión de ricos. Y donde haya pobreza energética, hay pobreza energética. Y la mejor herramienta para luchar contra la pobreza energética es proporcionar a las familias en esa situación la caña de pescar en vez de sistemáticamente darle el pescado. O sea, que si se quiere apostar por de una forma mucho más barata por resolver muchos de los problemas vinculados a la pobreza energética, fomenta el autoconsumo energético en todos los hogares. Entonces, esa es la primera herramienta, que el autoconsumo sea una generalidad y que, insisto, las que estáis aquí directamente tengáis ya para el 2019 lo de qué pasa con los paneles en mi vivienda y en mi comunidad de propietarios y si vivo en una vivienda unifamiliar o en mi empresa. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se están poniendo paneles ya? Porque los números salen muy holgadamente para poder hacerlo. Y la segunda es que esas instalaciones que se están montando en suelo, que siguen siendo necesarias, porque es la manera de conseguir rápidamente tener potencia renovable que reemplace a la nuclear, que tendría que desaparecer inmediatamente o muy próximamente, pues puede estar también en manos de la ciudadanía. O sea que también hay proyectos de generación en suelo que se están financiando con aportes de gente. Y eso es por lo que tenemos que luchar. La ventaja, o sea que los números también salen ahí. Un fondo de inversión alemán que decide invertir en una planta de estas renovables, lo que exige es una rentabilidad de entre el 10 y el 15%. Eso es lo que, digamos, es el margen con el que empiezan a operar. Esos son los números mínimos con los que trabajan, porque si no, no les interesan los negocios en los que entran. Entonces, la gente del común, las que estamos aquí, nos conformamos con un 2, un 3 o un 4%. Es decir, que hay margen más que suficiente para el necesario sobrecoste que implica el hecho de que en vez de un único fondo de inversión sean muchísimas personas las que inviertan. Hay que dedicar tiempo a contárselo a mucha gente y hay que dar tiempo a formalizar contratos y a explicar y a mandar liquidaciones a un montón de gente que ha invertido 500, 1.000 euros en producir su propia electricidad. Pero digamos que los números también salen, no es que sea, no, mira, es que el recurrir a fórmulas ciudadanas de empoderamiento energético estaría muy bien, pero es más caro que me lo suministre la gran compañía. No, no es más caro, porque las grandes compañías exigen tasas de rentabilidad que no necesitan las fórmulas de inversión ciudadanas y, por lo tanto, existe ese margen para hacerlo socializado. Entonces, esa es otra apuesta. Al final, claro que solamente podrían hacer los que tengan 500 euros ahorrados. Habrá gente que no pueda entrar en esto, pero hay mucha gente en este país, afortunadamente, que puede permitirse el lujo de dedicar 500 euros a participar en una planta fotovoltaica colectiva. Y eso, yo creo que en sí mismo, si lo conectamos con contratos bilaterales entre estas plantas de generación colectiva y las comercializadoras eléctricas cooperativas sin ánimo de lucro, cerramos el círculo perfecto. Cierran un acuerdo de venta de la electricidad y las mismas personas que están comprando su electricidad a una empresa de esta naturaleza transformadora están colocando 500 de sus ahorros en financiar la planta fotovoltaica que le proporciona electricidad. Entramos en ese círculo virtuoso en el que el propio comprar la electricidad garantiza la viabilidad económica de la planta fotovoltaica. Si eso se reprodujera, si aparte de llevaros el encargo de pensar en vuestro propio autoconsumo, los otros 500 euros que trabajosamente podéis ahorrar, en vez de tenerlos en el banco, que quizá lo utilice para hacer el mal, lo tengáis en una planta de generación colectiva, pues a lo mejor le estamos dando la vuelta al modelo en clave democrática y en clave social. Respecto a qué hacer a escala nacional, ¿no? Ahí tenemos el gran reto, ¿no?, de la regulación. Tenemos una regulación, digamos, que ha sido escrita por el propio sector energético durante los últimos más de 30 años, ¿no? Ya lo hacían antes de la transición y lo han hecho después. Entonces, tenemos un problemón con la regulación. Hay algunos expertos del sector dicen que lo que hay que hacer es empezar de cero, o sea, porque hay tal galimatías regulatorio y lo tienen todo tan atado y tan bien atado, y luego cada ley que se aprueba la recurren en los tribunales hasta el infinito, ¿no?, y tienen todos los recursos económicos y legales para ganar.
Y no solo eso, sino que tenemos las puertas giratorias. Entonces, ahí hay un problemón. O sea, necesitamos recuperar las riendas de la regulación, pero al mismo tiempo los abogados del Estado, los altos técnicos del Estado, los políticos que tienen todo el conocimiento, el know-how energético de la norma al milímetro y de cómo hacer, esta gente luego se va a trabajar a las empresas del oligopolio. Entonces, tiene que haber un debate serio sobre puertas giratorias, pero serio que abarque también al funcionariado. Y ahora, ¿quién era Catalán? El ministro Catalán, que ahora está trabajando para el bufete de abogados que asesora al Gobierno de España en los pleitos internacionales que nos han puesto por la regulación del propio Partido Popular de los recortes a las renovables. Cobrando, este bufete cobra como 300 euros la hora, ¿no? O sea, estamos hablando de que los mismos que han aprobado las leyes están lucrando ahora profesionalmente de los perjuicios que están ocasionando al Estado español. ¿Cuántos cientos de millones van ya en pleitos a las renovables por estos recortes, ¿no? Esto es indecente. La regulación es imprescindible. Ahora, ¿cómo se retoman las riendas de la regulación? Pues ganando unas elecciones, claro. Y que quien llegue al gobierno llegue con este compromiso y con esta capacidad de articular el suficiente poder democrático como para ponerle fin a todo esto, ¿no? Pero este es un debate complejo también, ¿eh? Porque a ver quién es el guapo guapa que se mete ahí a deshacer el entuerto que hay. Con el tema de las infraestructuras, si tiene que haber empresas a escala nacional públicas, ¿no? ¿Te referías a esto? Públicas de energía. Bueno, yo creo que la experiencia nos lleva a no querer reproducir más Endesas, ¿no? Nacionalizar Endesa, error. No queremos ni su deuda, ni sus centrales nucleares que hay que desmantelar y van a costar un riñón. O sea, eso no se quiere. Ahora, ¿necesitamos algunas de las infraestructuras que a día de hoy gestionan estas empresas? Sí, para hacer la transición energética y maximizar la entrada de renovables, claro que sí. Sobre todo, uno de los temas que está sobre la mesa y yo creo que más importantes es el de la hidroeléctrica. O sea, unas infraestructuras que están gestionando un bien público como es el agua y que además la mayor parte de ellas o muchas de ellas han sido construidas bajo condiciones de esclavitud incluso, ¿no? Por presos políticos y que estas empresas y que las empresas que gestionan estas infraestructuras a coste ya cero, porque todo está amortizado, cobran el kilovatio hora que se produce en una central hidroeléctrica, el precio del gas, o sea, especulan de manera permanente, ilegal, con el precio de la energía gracias a unas infraestructuras que, bueno, que hay quienes consideramos que deberían ser gestionadas públicamente y que son de todas y de todos y deberían revertirse a la ciudadanía. Pues ahí tendríamos un buen, digamos, objetivo estratégico a pelear y a conseguir, ¿no? La reversión de estas centrales hidroeléctricas que además son la gran batería del Estado. Nos guste o no, la hidroeléctrica es 100% gestionable, ¿vale? Que 5 años de sequía, bueno, puede haber ciertos problemas, pero se pueden complementar con otro tipo de tecnologías. Pero pongamos el foco está ahí. Ahora, ¿una nueva Endesa? No. Sí, lo de impuesto al sol efectivamente fue una excepción mundial que tenía como único objetivo desincentivar que la gente colocara paneles fotovoltaicos. Solamente aplicaba a las instalaciones más grandes, de 10 kilovatios de consumo y más, o sea, no para las casas en las que el contrato de electricidad está entre 5 o menos kilovatios de potencia, pero estaba muy bien pensado. En las casas el consumo no coincide con la generación fotovoltaica. En las casas la gente consume cuando se levanta por la mañana y cuando llega por la tarde, que es justo cuando no hay generación fotovoltaica porque ya no hay sol o ya se ha acostado el sol. Y por lo tanto dijeron, bueno, pues somos muy generosos y eliminamos el impuesto al sol, el peaje de respaldo para en las instalaciones pequeñas. Pero sí lo dejamos para las instalaciones más grandes, claro, en aquellos lugares como industrias o oficinas en las que efectivamente sí que coincidiría la generación y el consumo. Ahí la potencia es mayor porque hay más gente trabajando en los lugares de trabajo, hay más gente en los lugares de trabajo y por lo tanto la potencia suele ser de 10 o más y ahí sí que ahí había un peaje de respaldo. Entonces, gracias a eso, hace un año y pico había como 1.500 instalaciones legalizadas de autoconsumo cuando en Alemania hay 1.300.000. Pues claro, con medidas como esta, a pesar de que en España hay mucho más sol que hay en Alemania. Sí, era algo
y los argumentos eran torticeros, tramposos por parte de Iberdrola y sus adláteres. No, el impuesto al sol afortunadamente ha desaparecido y esperemos que sea para siempre. La biomasa y el reciclado de basura, sí, claro, por supuesto. O sea, que tendríamos que reducir drásticamente la cantidad de basura que producimos y que no es tratada. Pero en los vertederos lo que hay son enormes acumulaciones de materia orgánica que en descomposición genera biogás que se tiene que aprovechar. Y bueno, y se puede conseguir mucha energía renovable de esa manera y controlar, por lo tanto, las emisiones de gases y de contaminación. Y las tejas y la autogestión. No, nosotros en ECO, que estamos también un poquito 2 calles más allá, en la calle Escuadra, hicimos un estudio que llamamos lavapiés solar, que eran todas las cubiertas susceptibles de tener paneles solares. Y no es necesario que sean tejas, pueden ser paneles, o sea que tienen un impacto visual que puede no gustar a alguien o a algunas personas, pero vamos, no tienen por qué verse desde la calle o no tener un impacto visual muy grave. Y en cualquier caso, no son las instalaciones en comunidades de propietarios se amortizan bastante antes que las instalaciones en viviendas individuales, porque ahí sí que el consumo del edificio suele ser significativamente superior a la generación que pueden proporcionar unos cuantos paneles encima de una cubierta. Es decir, hay mucho consumo y, por lo tanto, prácticamente toda la electricidad de esos paneles se autoconsume. Como decíamos antes, en una vivienda individual no coincide la generación con el consumo y mucha de la electricidad hasta ahora se vertía a la red de forma gratuita y si se desarrolla adecuadamente la ley vigente recibiremos una pequeña compensación por la electricidad excedentaria, pero será mucho menor esa compensación por la electricidad excedentaria que el ahorro que nos represente autoconsumir electricidad. Entonces, una instalación compartida en la que se autoconsuma prácticamente, si no toda la electricidad, se amortiza antes. A lo mejor en 7, 8 años has recuperado la inversión, la comunidad de propietarios ha recuperado la inversión y tiene electricidad gratuita durante otros 22 años. Tiene todo el sentido económico sin necesidad de ningún tipo de ayudas. Nosotros estamos en contra de que haya un solo euro de ayudas a la fotovoltaica porque no es necesaria. Hay tantas necesidades sociales como para gastarlo en apoyar medidas que se autofinancian solas. O sea, también eso hay que pelearlo. Hay que pelear que no, se acabó, ya no se necesita ayudas para la fotovoltaica, 0 ayudas. Yo por añadir alguna cosa a lo que ha dicho Mario, con el impuesto al sol, ahí, como ha dicho, ahora se deroga el famoso impuesto al sol, pero desde que se aprobó en 2015 el decreto no había impuesto al sol al sector doméstico y nadie lo sabía. El papel de los medios de comunicación en todo esto, en la desinformación que tenemos y el no olvidar que la información que nos llega a nosotras y a nosotros está mediada por esos medios patrocinados por las empresas del oligopolio energético, por los grandes poderes económicos, por los grandes bancos. Pero es que en estos 3 años son 3 años perdidos para el desarrollo del autoconsumo y la barrera. Es cierto que no solo era por el impuesto al sol. Digamos que sí hay una barrera al no compensar la cantidad de energía o lo que tú produces y no aprovechas, ni económica ni en términos de energía. Eso es una barrera y un problema a la hora de amortizar rápido. Pero es que estamos hablando de amortizar rápido las medidas que nos permitirían evitar los peores escenarios de cambio climático. Es decir, tenemos que reducir las emisiones de CO2 de manera radical. Entonces, estamos hablando, no, pero es que lo amortizo en 10, entonces ya no me es rentable. O sea, ¿qué es el cambio climático? Que esto que esto ya está afectando a la disponibilidad de agua potable, a la productividad de los alimentos, a que el cambio climático ya es la principal causa de migración humana, según ACNUR. O sea, que estamos hablando de la vida en lo más básico. Entonces, nos estamos cargando el clima, que es ese eje de equilibrio del que depende de la vida. Entonces, está viendo lo que es caro, impacto visual. Bueno, impacto visual, sí, tiene un impacto visual, pero vamos a ver, a día de hoy nosotros no percibimos el impacto social y ambiental que tiene el petróleo.
Pero si pensamos un minuto en Arabia Saudí, en Níger, en el gas de Argelia, cómo viven las personas, qué se hace con el dinero del petróleo y del gas que sostiene estas monarquías petroleras que son tan gratas, ¿no?, con las mujeres y con los derechos humanos. Entonces, pongamos en la balanza también, dimensionemos esa balanza, ¿no? Que no nos gusta ver placas solares, bueno, pues ya es cuestión de gustos, pero pensemos en lo que estamos evitando al poner esa placa solar. Y luego hacen falta cambios regulatorios, pero sustanciales, para que precisamente empezamos a ver las cosas en la dimensión real que tienen, ¿no? Impacto va a tener, todo tiene impacto. Lo único que no tiene impacto es no consumir energía. Ahora, consumamos o utilicemos la menor posible y produzcámosla de la manera más sostenible posible, pero impacto va a tener. Ahora, ¿quién queremos que pague ese impacto? ¿Argelia? ¿Arabia Saudí? O nosotros una parte, otra parte, ¿no? Lo que decía Mario de la huella ecológica y la huella de recursos, pues pensemos que todo tiene huella y que mejor una huella pequeña y una tecnología que nos va a facilitar energía, luego la amortizas en 7 años, pero y luego 18 años o 20 energía gratis. Esto también cuesta creerlo, pero es así, es energía gratis, en propiedad tuya. Entonces, con el precio, con la nuclear, con el gas, esto no lo amortizas nunca y nunca es gratis para ti. Y encima genera cambio climático. Empecemos a ver las virtudes de este nuevo modelo y aprovechemos las posibilidades que nos brinda, reales ya, hoy, poniéndolas en valor. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo ya, nos van poniendo la música para avisarnos de que se acaba el tiempo. Ha sido una sesión muy interesante, os agradezco mucho a los dos haber venido, haber participado. Creo que hemos tocado todos los frentes, o buena parte de ellos, sobre el tema energético. A todos vosotros y vosotras, muchas gracias por venir también a participar y señalaros, indicaros, la próxima sesión es el 17 de diciembre, y lleva por título Inmigrantes, Ciudadanas, Vecinas, ¿quién es quién? Así que nada, nos vemos en la próxima y muchas gracias. Hasta luego.